Dios ha sido bueno es Dios. Queridos hermanos, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana al culto de nuestra iglesia. Quiero pedirle, por favor, que pueda buscar en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 12, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Estamos en nuestra serie de mensajes, La esperanza en medio del sufrimiento. Hoy vamos a ver la última parte en torno a esta sección del sufrimiento, la parte más importante de la carta. Y vamos a aprender hoy qué no nos debe sorprender. ¿Qué no nos debe sorprender? La semana pasada aprendimos acerca de la importancia de tener en la mente que Cristo vuelve por nosotros y enfocados en eso, cumplir los 5 mandamientos que aprendimos la semana pasada: ser sobrios, velar en oración, tener amor por otros, hospedar a otros y servir a otros, en un marco del sufrimiento. Ahora vamos a aprender acerca de tener en mente que Cristo vuelve y, teniendo en mente que Cristo vuelve, no sorprendernos de los padecimientos, más bien regocijarnos cuando padecemos, evaluar por qué estamos padeciendo y encomendar nuestros padecimientos a Dios. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en su Biblia, el verso 12 nos va a mostrar a nosotros el hecho de que no debemos sorprendernos por los padecimientos. El texto bíblico dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a observar que en la mente del apóstol Pedro está la segunda venida de Cristo. Y como dije la semana pasada, la segunda venida de Cristo no debe ser solamente un concepto teológico, sino debe llevarnos a transformar nuestra vida. Aprendimos la semana pasada 5 mandamientos, hoy vamos a aprender 5 principios prácticos que nosotros podemos llevar a cabo a la luz de la segunda venida de Cristo, teniendo en cuenta un gran problema, una gran persecución que los cristianos están experimentando. El apóstol Pedro empieza diciendo amados. Es un vocativo, comunica a través de esa palabra, está comunicando ternura, compasión, afecto y cuidado. El apóstol Pedro está muy consciente de lo que está pasando a la iglesia, y aquí habla de un fuego de prueba que puede ser tomado de manera figurativa, porque el fuego de la prueba pretende purificar nuestra vida. Pero recuerde que para los lectores de estas palabras que el apóstol Pedro escribe, ellos o están experimentando las consecuencias de ser culpados por el incendio en Roma, o están a punto de experimentar la persecución porque Nerón, el gobernante de Roma, les va a culpar de que los cristianos han sido los causantes de ese incendio. Así es que puede ser tomado figurativamente, pero el contexto histórico nos muestra que debemos pensar en un fuego literal, en un incendio en la ciudad de Roma, un hecho histórico. 9 días duró el incendio en el verano del 64 después de Cristo. Acabó con un gran porcentaje de la ciudad, y Nerón llegó a culpar a los cristianos y los persiguió, los quemó vivos. Así es que fue un momento sumamente difícil, sumamente complicado para estos cristianos. Y Dios y el apóstol Pedro les dice a ellos
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Así es que el primer mandamiento para enfrentar de manera correcta el sufrimiento es no llegar a sorprendernos por las pruebas. Debemos esperar los padecimientos. Y la frase no os sorprendáis es una orden, es un imperativo, es una orden de dejar de hacer algo habitual. Es decir, los creyentes estaban sorprendiéndose de manera habitual, estaban sorprendiéndose por los padecimientos que venían a su vida y por este padecimiento particular, es decir, la persecución que estaban experimentando por Roma. Ellos estaban de manera habitual sorprendiéndose por los padecimientos. Pero el texto dice, no os sorprendáis. Parece algo difícil no sorprendernos por problemas y dificultades que aparecen en nuestra vida. Sorprenderse es llegar a ser impactado emocional e intelectualmente por la aparición de algo nuevo o algo extraño. Así es que la persecución para estos cristianos les iba a llegar a impactar emocional e intelectualmente. Y Dios ordena el hecho de que no debemos sorprendernos por el fuego de prueba. Hermano, la persecución debe ser algo que nosotros damos por sentado. Va a haber en la vida del creyente persecución. Y no hablamos de la persecución, no hablamos de los problemas y las dificultades que vienen a nuestra vida porque hacemos cosas equivocadas, porque pecamos, porque tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios y las consecuencias son negativas en nuestra vida. Debemos esperar eso es normal, no debemos quejarnos por cosas que suceden, que son consecuencias directas de nuestras malas decisiones y nuestro pecado. Pero cuando hablamos de persecución, estamos hablando de, por hacer lo correcto, que sucedan cosas negativas en nuestra vida. El apóstol Pedro dirá, el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Así es que aquel cristiano que quiere vivir una vida de santidad, una vida correcta, una vida adecuada, debe esperar persecución. Es algo normal en la vida del cristiano que reciba padecimientos porque está viviendo como a Dios le agrada. Esos padecimientos pueden tener múltiples formas en las que se muestran. Una pérdida de trabajo, una enfermedad, ultraje de personas. Pero debemos no sorprendernos. Es algo normal, es algo que debemos esperar que suceda en la vida del creyente, especialmente en aquel que quiere vivir una vida santa. Es muy normal que la persecución, que los padecimientos vengan. Así es que no nos sorprendamos porque esto llegue a suceder en nuestra vida. Ese fuego de prueba, por supuesto, tiene el objetivo de purificarnos, tiene el objetivo de ayudarnos a crecer espiritualmente y a mejorar. La prueba, el sufrimiento, los padecimientos tienen ese objetivo. Así es que no debemos sorprendernos porque haya persecución en nuestra vida, haya padecimientos. Debemos esperar que eso suceda. Un segundo mandamiento a obedecer a la hora de enfrentar problemas es el regocijo. Los versos 13 y 14 dicen, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Observó la palabra gozaos? 2 veces, gozaos
os gocéis con gran alegría. ¿Sabe? Parecería ser algo que no debe, algo que no podemos experimentar en medio de problemas. Gozo. Ahí usted tiene la palabra gozo, es un imperativo, es una orden que debe convertirse en algo habitual. Eso es lo que transmite ese verbo. Transmite el hecho de que es un mandamiento de Dios y que debe convertirse en algo habitual. No porque cuando vienen los problemas y cuando viene la persecución, nosotros somos masoquistas, es decir, nos gusta sufrir. No, ese no es el sentido. Pero aun cuando nosotros podamos enfrentar cosas difíciles en nuestra vida, sabiendo que los padecimientos son algo normal y de hecho son una evidencia, los padecimientos bíblicos son una evidencia de que ese cristiano está viviendo una vida de santidad y por eso está experimentando ese sufrimiento, puedo sentir gozo. Porque ese problema es una evidencia de que estoy agradando a Dios. Como dije, no estamos hablando de los padecimientos que son el resultado de vivir pecaminosamente. Estamos hablando de los padecimientos que son el resultado de vivir de manera correcta. Así es que cuando estos padecimientos llegan, yo puedo sentirme gozoso porque sé que esto es una evidencia de que estoy agradando a Dios. Debe ser un hábito responder con gozo ante los padecimientos. Porque sabe, el verso 13 dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Es un privilegio padecer como Cristo padeció. Debemos darnos cuenta de ese privilegio que nosotros tenemos. Somos participantes de los mismos padecimientos que tuvo que enfrentar Cristo. Lo interesante es que en la Biblia, esa frase, por cuanto sois participantes, compartir los padecimientos de Cristo, producen 4 cosas. Gozo, acabamos de verlo, una comunión más profunda con Él, ser glorificado con Él, ser exaltado con Él y reinar con Él. Así es que observe cómo los padecimientos, cómo participar de esos padecimientos, cuáles son los efectos, cuáles son los resultados que va a producir en nuestra vida. Así es que nosotros a veces vemos al padecimiento, a los problemas, a las dificultades como algo negativo, algo que nos aflige y por supuesto sí nos puede afligir y sí nos puede afectar. Pero observemos lo que también se produce. Gozo, una comunión más cercana con Dios, el hecho de que vamos a ser glorificados con Él y reinaremos con nuestro Señor. Por ese motivo, el texto bíblico llega a decir en la última parte del versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La revelación de su gloria es su segunda venida. Cuando Él vuelva por nosotros, nosotros nos gozaremos con gran alegría, porque se cumplirá todo lo que Dios nos ha prometido. Debemos reaccionar con gozo cuando experimentamos el sufrimiento. Observe, ahí tiene una cita de Mateo 5, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Para ciertas personas esto puede ser
incongruente. ¿Cómo uno puede gozarse y cómo uno puede alegrarse cuando es perseguido, cuando le vituperan, cuando le insultan, cuando les persiguen? Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica, en medio de la persecución podemos llegar a gozarnos, no porque no nos afecte, no porque no nos dañe este sufrimiento, no porque no nos haga llorar lo que está pasando, sino porque sabemos que así como nuestro Dios padeció aquí en esta tierra, nosotros tenemos el privilegio de participar también en el sufrimiento, en la persecución, y porque el galardón en el cielo va a ser grande para aquellos que enfrentan con gozo los problemas y las dificultades a causa de vivir una vida que agrada a Dios. No somos los únicos. Los profetas fueron perseguidos así. Los cristianos de los que estamos aprendiendo aquí en Primera de Pedro fueron perseguidos mucho más de lo que probablemente nosotros vamos a ser perseguidos. Fueron quemados vivos por su fe. Así es que no somos los primeros que enfrentamos esto. Hay otros que nos han dado ejemplo y que han mostrado que sí se puede gozarse y alegrarse en medio de los problemas, en medio de la persecución. Somos bienaventurados por eso. Nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Un tercer mandamiento a cumplir está expresado en los versículos 15 y 16. Algo que nosotros debemos hacer es evaluar la causa de nuestros padecimientos. ¿Cuál es la causa que produjo lo que yo estoy pasando hoy? Observe verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dos formas de padecer. Si alguno padece como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El primer grupo de personas que padecen son porque están viviendo en pecado. Ninguno padezca de esta forma. Es una orden, el verbo padecer es un mandamiento, no debemos padecer así, no debemos llegar a padecer porque pecamos. La consecuencia obviamente estará ahí, no debemos hacer eso. Y algunos cristianos a los que habla el apóstol Pedro habían caído en eso. Eran ladrones, eran malhechores, se entremetían en lo ajeno. No debemos padecer, no debe llegar el sufrimiento a nuestra vida porque es consecuencia de estar pecando, de estar viviendo mal. Si nos toca padecer, debemos padecer como cristianos, debemos padecer porque estamos viviendo como Cristo, porque estamos siguiendo su ejemplo. ¿Cuál es la razón por la que estás padeciendo? ¿Es la consecuencia de pecado en tu vida? ¿Es la consecuencia de tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios? ¿El sufrimiento que tú y yo estamos experimentando hoy es una causa directa de estar mal con Dios, de estar haciendo lo que le desagrada a Él? No te quejes. Es lo que tú y yo nos merecemos si estamos cosechando eso. Así es que debemos evaluar la causa de los padecimientos. Debemos dejar de victimizarnos por aquellos problemas, por aquellas consecuencias, por aquella persecución que se presenta en nuestra vida a causa de estar en pecado. No debemos padecer de esa forma. Debemos padecer como cristianos, como gente que está haciendo lo correcto, que está viviendo de manera correcta, de manera adecuada. Y si por eso nos persiguen y hay problemas y hay dificultades y hay padecimiento, debemos gozarnos por eso. Así es que es importante identificar la razón
de por qué nosotros estamos padeciendo. Al evaluar la causa de los padecimientos, debemos darnos cuenta de que no debemos avergonzarnos. Observa el mandamiento ahí en el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Estaba pasando esto. El verbo transmite esa idea. Se estaban avergonzando. Algunos estaban reaccionando como cristianos ante los padecimientos, pero sentían vergüenza, y no necesitamos y no debemos avergonzarnos por las cosas difíciles que pasamos. Debemos levantar nuestra cabeza y sentirnos gozosos y alegres en medio del dolor, sabiendo que lo que nos sucede es a causa de que estamos viviendo una vida de santidad. No nos debe dar vergüenza, debemos sentirnos de manera sana, de manera correcta, orgullosos del privilegio de estar padeciendo por nuestro Señor, gozosos de eso. Si estás viviendo como a Dios te agrada, ¿no? Como a Dios le agrada, no te avergüences por lo que te pasa. No te avergüences por el sufrimiento, por los padecimientos. Observa, el verso 16 continúa diciendo, sino glorifique a Dios por ello. Démosle gloria a Dios. Aprovechemos las cosas difíciles que nos suceden para hablar cosas grandes, para alabar, para exaltar el nombre de Dios. Aprovechemos de nuestras circunstancias específicas y complicadas que estamos experimentando hoy para darle la gloria, para darle la honra a Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo. Así es que es importante identificar claramente la causa de nuestro padecimiento. Y sabes, hay una cuarta acción. Ahí en el versículo 19 lo puedes ver. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Observa cómo el apóstol Pedro concluye esta gran sección acerca del sufrimiento, la sección más importante de este libro. Él concluye de esta manera: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. La palabra encomendar es un imperativo, es un mandamiento. Y transmite la idea no solo de que es un mandamiento, sino que dicho mandamiento debe llegar a convertirse en un hábito. Debemos encomendar nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos a Dios. Encomendar es un término bancario. Significa depositar para salvaguardia y protección. Eso es lo que usualmente hacemos cuando depositamos dinero en el banco. Y aunque los bancos fallan y la economía falla, el escenario es la garantía de un depósito en un banco. En esencia es protección. Así es que debemos encomendar, debemos depositar en Dios nuestro sufrimiento, debemos depositar en Dios las cosas difíciles que nos pasan, debemos llevar en oración lo que nos acontece a la presencia de Dios, porque nuestro Dios es fiel creador. Debemos confiar en Él, en su cuidado, en su protección, en su cobertura. Así es que, hermano, es importante que nosotros, a la luz de la segunda venida de nuestro Señor, y en un escenario poco favorable, en un escenario de persecución, nosotros lleguemos a cumplir estos 5 mandamientos.
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El primer mandamiento, no debemos sorprendernos. Debemos dar por sentado, sobre todo si estamos viviendo como a Dios le agrada, que los padecimientos y la persecución van a estar ahí. Debemos esperar los padecimientos, no debemos sorprendernos. Debemos regocijarnos de nuestros padecimientos, sabiendo que nuestro galardón es grande en la presencia de nuestro Dios. Debemos evaluar la razón de por qué estamos padeciendo. Y debemos hacer dos cosas: no avergonzarnos, en vez de eso, glorificar a Dios. Ahí están los dos mandamientos. No avergonzarnos, sino glorificar a Dios. Y el quinto y último mandamiento: encomendar nuestras almas al fiel Creador. Y no olvidarnos de hacer el bien. Querido hermano, esta es la forma en que un creyente que quiere agradar a Dios enfrenta su sufrimiento, enfrenta sus padecimientos, enfrenta las cosas difíciles de la vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que encontramos en ella. Y Padre, en medio del sufrimiento y en medio de las cosas que estamos experimentando, Señor, ayúdanos a recordar que hay una manera correcta, una manera bíblica de poder enfrentar todo esto. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a no sorprendernos por los padecimientos que vengan a nuestra vida. Porque si estamos viviendo como a ti te agrada, debemos esperar que haya algún tipo de persecución, algún tipo de padecimiento en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a reaccionar con gozo, teniendo la perspectiva del privilegio que es participar de los padecimientos que a ti te tocó experimentar cuando estuviste aquí. Ayúdanos, Padre, a evaluar la razón de por qué se ha producido esos problemas, esas dificultades, esos padecimientos. Y Señor, ayúdanos a que la razón no sea que estamos viviendo en pecado. Y por eso nos han venido esos problemas. Sino más bien ayúdanos para que los padecimientos sean el resultado de estar viviendo como cristianos, como personas que te agradan a ti, como personas que buscan la vida de santidad, la vida de obediencia. Ayúdanos a no avergonzarnos, a que levantemos la cabeza con gozo y con alegría, sabiendo que estamos teniendo el privilegio de padecer como tú padeciste aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos más bien a utilizar ese sufrimiento para darte gloria a ti, para hablar a otros de lo bueno, de lo grande que tú eres, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Ayúdanos a encomendar nuestras almas a ti, Señor, a nuestro fiel Dios y fiel Creador. Que depositemos en ti nuestras circunstancias para sentir tu protección, tu cuidado, tu cobertura. Ayúdanos a hacerlo diariamente. Ayúdanos a hacerlo de manera constante. Ayúdanos a encomendar nuestros padecimientos a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.